Bendiciones, hermanos y amigos. Permítanme leerles en esta mañana un texto que se encuentra en Isaías capítulo 1 del versículo del 1 al 9. Y dice así las escrituras. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Isaías era un profeta que Dios llamó para que anunciara su mensaje al pueblo de Judá. Y durante su ministerio, Isaías profetizó en los tiempos de 4 reyes y prácticamente en un lapso de cerca o tal vez un poco más de 70 años. En ese tiempo, Isaías estuvo exhortando al pueblo de Judá para que volviera nuevamente a obedecer y a sujetarse a los mandamientos de Dios. El pueblo de Judá era un pueblo que estaba dejando poco a poco el culto al Dios verdadero y estaba abrazando muchos dioses paganos. Había una creciente idolatría y una decadencia espiritual y moral en el pueblo de Judá. Esto observa Isaías y dirige su mensaje contra los reyes de Judá y contra el pueblo de Judá. A pesar de que Isaías era una persona que en sus mensajes anunciaba o había mucho contenido de elementos alegóricos, en realidad también existen en su mensaje también frases que son muy claras y que reflejan el comportamiento y la condición espiritual y moral del pueblo. Por eso permítanme en este momento hacer un estudio versículo por versículo de este pasaje. Entonces, en el versículo 1 vemos pues de que Isaías habló en tiempos de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes que se sucedieron y que en cada uno de esos reinados, cada uno de estos reyes empezó a cada vez más mostrar
una, un abandono hacia el culto a Dios. A lo largo del gobierno de estos reyes, Isaías estuvo anunciándoles entonces el mensaje de Dios, no solamente hablándole al pueblo, sino que también hablándole a los propios reyes para que abandonen sus comportamientos desagradables a los ojos de Dios. En el versículo 2, prácticamente aquí se observa un mal que a Dios le desagradaba. Cuando Isaías dice, hablando el mensaje de Dios, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Aquí solamente se está reflejando la ingratitud del pueblo de Judá hacia Dios. A pesar de que Dios había guardado y protegido al pueblo de Judá de invasiones de pueblos mucho más poderosos que el propio pueblo de Judá, Dios estuvo siempre velando por el bien y protegiendo al pueblo de Judá, para que tal vez por medio de esta manifestación de Dios, el pueblo de Judá volviera su corazón a Dios, pero no fue así. Al contrario, el pueblo de Judá empezó más bien a inclinarse y a buscar a dioses paganos, y demostrando de esta forma una ingratitud espiritual hacia Dios. Tenemos que tener mucho cuidado de que aparezca en nuestros corazones esa ingratitud, porque sin duda la ingratitud no es algo que se refleja dentro de un contexto espiritual, sino también en cualquier tipo de entorno, sea en un entorno conyugal, o en un entorno amical, o en un entorno de trabajo. En cualquiera de esos entornos, la ingratitud puede aparecer en las personas. Y esta ingratitud sin duda es una actitud de resentimiento de alguien contra una persona que está demostrando bondad y ayuda hacia el ingrato. No debemos dejar entonces de que la ingratitud impere en nuestros corazones. En el versículo 3 también aparece otro mal que le desagradó a Dios. Dice el versículo 3 que el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende, no tiene conocimiento, el pueblo de Judá. Aquí estamos viendo algo también alegórico, ¿no? En donde en realidad Isaías dice que hasta un animal conoce a su dueño, pero el propio Israel, y en este caso el reino de Judá, no conoce a Dios. No porque no le haya sido revelado Dios, sino porque no quiere entender los mandamientos de Dios. Y aquí se habla acerca de una obstinación, de una terquedad y de una necedad manifestada en el corazón del pueblo de Judá. Es decir, de negar voluntariamente y de desconocer los mandatos morales de Dios. Prácticamente el pueblo de Judá estaba actuando peor que un buey y peor que un asno. Y este es otro llamado a tratar de cuidar nuestro corazón para que no alberguemos en nosotros este tipo de, de, de torpeza, de embrutecimiento, de desconocimiento voluntario de los mandamientos de Dios para con nuestras vidas. En cuarto lugar, el versículo 4 habla
acerca de la condición que observa Isaías en el pueblo de Judá. Es decir, acá está hablando de que Judá era gente pecadora, gente cargada de maldad, gente maligna y depravada. Dejaron a Dios y lo provocaron a ira. Aquí estamos viendo prácticamente la malignidad que aparece en el corazón de todo el pueblo, no solo de gente particular, sino también de todo el pueblo conjuntamente, mostrando prácticamente, como dice acá el texto, maldad y depravación en sus corazones. No oyen los mandamientos de Dios, sino que buscan hacer lo malo. Esto es algo que también tenemos que guardar, que aparezcan en nuestros corazones, porque la malignidad también es algo que destruye todo tipo de conciencia en nuestro ser. Nos puede volver personas realmente sin valores, personas muy malas. Y esto, al final, de todas maneras, va a traer una consecuencia negativa para la persona que muestre este tipo de maldad en su corazón. El versículo 5 también habla acerca de que de la condición espiritual del pueblo. Dice el versículo 5, todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Cuando uno obra en una actitud de maldad, prácticamente lo que se está reflejando en esa persona es un alma enferma, un corazón enfermo de maldad. Y contra esta enfermedad espiritual no hay medicina. No existe un remedio para sanar a una persona que está enferma para hacer lo malo. Aquí estamos viendo prácticamente que hasta esa enfermedad, que es la rebelión, es una atadura espiritual que ata a la persona a hacer lo malo. Y sabemos de que quien ata a un individuo para hacer este tipo de transgresiones es el mismo enemigo de nuestras almas, al cual nosotros debemos de rechazarlo y de rechazar este tipo de ataduras en nuestros corazones. El versículo 6 habla acerca, también sigue diciendo la condición espiritual del pueblo. Dice que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana en el hombre, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Este es el resultado de la maldad. No solamente la rebelión y el pecado destruye interiormente, espiritualmente y emocionalmente a un individuo, sino que también el pecado destruye exteriormente a una persona, destruye su salud, destruye su cuerpo, destruye su mente, destruye su personalidad. Y lo único que al final se va a revelar en esa persona es solamente esto, a una persona llena de llagas, espiritualmente hablando, y por qué no decirlo, aún corporalmente hablando,
porque probablemente muchas de las enfermedades que sufre hoy día el ser humano tienen su raíz en cosas malas que haya cometido, enfermedades que hoy día sufre el ser humano como producto de su vida maligna. Ejemplo de ello puede ser el SIDA, que sabemos que en un inicio se contagiaba por medio de relaciones totalmente negativas, pero al final la persona que cometía ese tipo de cosas, vamos a decirlo, contra natura, al final se reflejaba en tener una enfermedad que hasta ahora no tiene cura. Cuidémonos de que también nuestros corazones se hinchen o se llenen de llagas espirituales por abandonar a Dios. Dice el versículo 7, la tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, comida por extranjeros y asolada por extraños. Cuando una nación se deja llevar por los antivalores, lo único que va a suceder en esa nación o en esa sociedad o en esa comunidad va a ser su propia destrucción. Fácil cosa va a ser de que otras personas, aún otras naciones, se enseñoreen de un pueblo que ya se ha destruido a sí mismo en la maldad. Versículo 8 sigue diciendo también los resultados de la maldad cometida. Aquí habla acerca de que la hija de Sión, o en este caso el pueblo de Judá, va a ser como una enramada en viña, es decir, una simple rama sin hojas, sin frutos, o va a ser como una cabaña abandonada, destruida, o como una ciudad asolada, ¿no? Así va a ser la condición no solamente de una persona que ha abandonado a Dios y sus valores, sino también de toda una ciudad, hasta de todo un pueblo que ha abandonado también los valores que Dios ha querido enseñarles para su bien. Finalmente dice el versículo 9, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma, fuéramos y semejantes a Gomorra. Dios en su gran misericordia y a pesar de que observa el comportamiento maligno, desleal, ingrato, enfermo y malo de muchas personas y hasta de muchos pueblos, Dios en su misericordia siempre va a tener la compasión para no destruirlo totalmente, ya que el ser humano ha elegido su propio camino de destrucción. Dios lo único que va a hacer es dejar que siga tomando ese camino, ya que ha rehusado el camino bueno que Dios le mostraba. Pero Dios, en su clemencia y compasión, no va a dejar de que la persona llegue a una destrucción total. Siempre va a haber una oportunidad para que esa persona se vuelva a Dios. Y todo va a depender de que esa persona o ese pueblo aproveche esa oportunidad. Porque Dios no quiere hacer desaparecer a esa persona. Quiere que todavía tenga algo de vida. Quiere que todavía quede un resto de vida espiritual
en la vida de esa persona, pero todo va a depender de la decisión que esa persona o ese pueblo tenga en relación hacia Dios. Lo cierto es de que esta profecía que dijo Isaías es algo que también se refleja hoy en día en muchos corazones. Y a pesar de que el ser humano sigue haciendo lo malo y desoyendo la voz de Dios y negando el mensaje de Dios, lo cierto es de que siempre va a haber un mensaje y un llamado al arrepentimiento para que las personas puedan volverse a Dios. Dios no quiere la muerte del que muere. Dios suplica al hombre, volveos a mí y viviréis, dice así un versículo. Así que yo te hago un llamado a ti, estimado amigo o amiga que me escuchas, para que tú reflexiones acerca del camino que estás tomando. No camines por la senda mala. Arrepiéntete y vuélvete a Dios. Dios siempre va a ser misericordioso y clemente con la persona que se vuelva a Él. Le sanará de todas sus heridas espirituales, emocionales, psicológicas y físicas, siempre y cuando la persona se vuelva a Él y deje esa actitud de rebeldía, de ingratitud y de mal al que se ha inclinado. Yo te animo a ti, amigo mío, que me escuchas, a que busques un momento para hablar con Dios. Él siempre está dispuesto a oírte, pero acércate a Él, porque Dios siempre va a amar a su creación y va a amar a aquellos que se muestran sinceros y arrepentidos de sus faltas que cometieron ante Él. Escucha la voz de Dios y escucha y acepta la palabra de Dios en tu corazón. Que Dios te bendiga. Amén.